Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy emocionada. Y es que el tema que les traigo hoy es de esos que nos encantan, de esos que nos hacen suspirar, y bueno, ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y en la vida real, al menos por un tiempo. Pero la cosa es que hoy vamos a analizar ese momento, esa noche en la que, según los rumores, según internet, según lo que hemos recopilado de fotos y de chismecitos, Hande y Kerem enloquecieron en la fiesta. Y no solo eso, sino que fue su primera vez juntos. ¡Ay, qué fuerte! Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, pónganse cómodos, porque hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de los chismes de celebridades, de los rumores, y vamos a tratar de armar el rompecabezas de lo que pudo haber pasado esa noche. Ya saben que yo, como siempre, les voy a dar mi humilde opinión, desde el respeto, claro, pero sin dejar de ser honesta y de analizar lo que tenemos. Y antes de empezar de lleno, y para los que son nuevos por aquí, muchísimas gracias por estar aquí. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. De verdad, me ayuda muchísimo, y así podemos seguir creciendo esta comunidad de amantes de las series turcas y del chisme sano. Y ahora sí. Empecemos. Bien, entonces, ¿qué sabemos de esta famosa fiesta? Pues miren, todo empezó como suele suceder en estos casos, con fotos y con rumores. Corría el año, bueno, no les voy a decir el año exacto para no revelar mi edad, jajaja, pero sí que fue durante la época del Love is in the Air, durante el auge de Serkan Bolat y Eda Yildiz, durante ese boom que arrasó con todo. Y en ese momento, obviamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran la pareja del momento. La química en pantalla era innegable y los fans, como siempre, empezaron a fantasear con que esa magia también existía en la vida real. Y bueno, la verdad es que no tardaron en empezar los rumores. Vimos fotos juntos, fueron a eventos, se les veía muy cercanos, sonriendo, mirándose. Y claro, la gente empezó a hablar. Pero para ser honestos, hasta ese momento, nada era oficial. Eran amigos, compañeros de trabajo. Y todos sabemos cómo es la industria, ¿verdad? A veces las productoras fomentan estos rumores para generar más interés en la serie. Pero un día, la cosa cambió. Y todo se vino abajo, o para arriba, dependiendo de cómo lo veas. Se dice que hubo una fiesta. Una fiesta organizada por la productora, o por alguien relacionado con la serie. Una fiesta para celebrar, para relajarse, para, quién sabe qué más. Y en esa fiesta, según las fuentes, ocurrió lo que ocurrió. Hande y Kerem enloquecieron en la fiesta, dice el título. ¿Y qué significa enloquecer? Bueno, ahí es donde entran los rumores y la imaginación. Las fotos que salieron a la luz después de esa noche, ¡ay, Dios mío! Fotos, vídeos, de todo. Vimos a Hande y a Kerem muy juntos bailando, riendo, abrazándose, con una cercanía que honestamente distaba mucho de la amistad. Y es que, seamos sinceros, la química ya se veía en pantalla, pero en estas fotos, era algo diferente. Era como si la tensión que había entre ellos, la atracción, hubiera explotado. Y ahí, mis amores, es donde entra el famoso rumor de la primera vez. Se dice y repito, se dice porque esto no está confirmado, que esa noche fue la primera vez que Hande y Kerem estuvieron juntos de una manera íntima. Que en esa fiesta, después de mucha tensión, de muchos acercamientos, se dejaron llevar. Que la pasión, la química, el ambiente, lo hicieron todo. Ahora bien, ¿cómo sabemos todo esto? Pues como les dije, a través de fotos, de vídeos, de rumores que corrieron como la pólvora en las redes sociales, en los foros de discusión, en las páginas de noticias de espectáculos. La gente empezó a hablar, a especular, a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario. Y claro, la prensa turca, siempre atenta a estas cosas, no tardó en hacerse eco de la noticia. Hay que recordar, y esto es importante, que la prensa turca es muy intensa. Son muy invasivos con la vida privada de los famosos, y no dudan en sacar a la luz cualquier detalle, cualquier rumor. Y en este caso, la información se multiplicó. Se habló de besos apasionados, de caricias, de risas, de confidencias. Se habló de una conexión especial, de una noche inolvidable.
Y yo, siendo sincera, viendo las fotos, leyendo los rumores, y conociendo un poco la personalidad de Hande y Kerem, creo que es perfectamente plausible. No me sorprendería en absoluto. Y no lo digo con malicia ni juzgando, sino simplemente analizando. Dos personas que se atraen, que trabajan juntas, que pasan mucho tiempo juntas, que tienen una química innegable, es normal que suceda algo. Además, o es muy importante, después de esa fiesta, todo cambió. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que se comportaban en público, todo era diferente. Parecían más cercanos, más cómodos el uno con el otro. Y a partir de ese momento los rumores se hicieron más fuertes, más consistentes. La gente estaba convencida de que Hande y Kerem estaban juntos, y no solo en la ficción. Y es que, como les decía, el contexto lo permitía. La serie era un éxito, la pareja en pantalla funcionaba a la perfección, y la gente quería verlos juntos también en la vida real. Querían que el cuento de hadas continuara. Y aunque al principio ni Hande ni Kerem confirmaron nada, las evidencias eran más que evidentes. Después de la fiesta, empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo. Se les vio en restaurantes, en eventos, de vacaciones. Y finalmente llegó la confirmación. Oficialmente Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Y fue como el sueño hecho realidad para muchos fans. Y bueno, volviendo a la fiesta, ¿qué más sabemos? Pues, como les digo, no tenemos pruebas concretas de lo que pasó esa noche. No tenemos un vídeo explícito, ni un testimonio directo. Pero las fotos, los rumores y el comportamiento posterior de Hande y Kerem nos dan una pista muy clara de que algo importante sucedió. Se dice, y repito, se dice que fue una noche mágica. Que se dejaron llevar por la pasión, por la atracción, por el momento. Que se olvidaron de todo, de las cámaras, de los fans, de la presión, y simplemente disfrutaron el uno del otro. Que fue una noche de descubrimiento, de conexión, de enamoramiento. Y es que al final del día, todos somos humanos, ¿verdad? Todos sentimos, todos nos enamoramos, todos nos dejamos llevar. Y Hande y Kerem, siendo famosos, no son diferentes. Son personas con sentimientos, con deseos, con necesidades. Y si esa noche en esa fiesta sintieron una atracción irrefrenable, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Personalmente creo que es una historia muy bonita. Una historia de amor que nació en el trabajo, que se alimentó de la pasión, y que aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable. Y esa fiesta, esa noche, fue el inicio de todo. El inicio de una relación que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar, y que nos regaló momentos inolvidables. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este tema? ¿Por qué nos interesa tanto? Pues, creo que hay varias razones. Primero, porque nos encantan las historias de amor. Nos gusta ver a las parejas felices, a las parejas enamoradas, y nos gusta soñar con que el amor es posible. Segundo, porque Hande y Kerem son dos personas muy queridas, dos actores muy talentosos, y sus vidas nos interesan. Queremos saber qué pasa en sus vidas, cómo son sus relaciones, y cómo se sienten. Y tercero, porque el chisme es divertido. A todos nos gusta un buen chisme, ¿verdad? Nos gusta saber qué pasa en la vida de los demás, y analizar los detalles, las pistas y los rumores. Y en este caso, tenemos todos los ingredientes: una pareja de famosos, una fiesta misteriosa, fotos comprometedoras, rumores jugosos, y el ingrediente secreto, la pasión. Así que, ¿cómo no nos va a interesar este tema? Pero, y aquí viene lo importante, es fundamental recordar que todo esto son rumores. No hay nada confirmado. Y es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem. No debemos invadir sus vidas, ni juzgar sus decisiones. Simplemente podemos analizar los hechos, especular y disfrutar de la historia. Y finalmente quiero decirles que independientemente de lo que haya pasado en esa fiesta, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron reír, nos hicieron llorar, nos hicieron suspirar. Y eso, mis amigos, es lo que importa. El legado que dejaron en la televisión, en nuestros corazones, y en la historia de las series turcas. Así que, ¿qué pasó realmente en esa fiesta? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Hande y Kerem nos regalaron una historia de amor que, aunque haya terminado, siempre recordaremos con cariño. Y esa, mis queridos amigos, es la magia de la televisión, y la magia del amor.
Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de los chismes de celebridades. Hemos hablado de la famosa fiesta, de los rumores de Hande y Kerem, y de cómo esta noche pudo ser el inicio de su relación. Analizamos fotos, rumores y especulaciones, y tratamos de armar el rompecabezas de lo que pudo haber sucedido. Recuerden que todo esto es desde el respeto, la admiración y sobre todo, el entretenimiento. No hay una verdad absoluta, pero sí una historia apasionante que nos ha regalado grandes momentos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son lo mejor de este canal. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente pasó algo entre Hande y Kerem en esa fiesta? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, denle like a este vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si se divirtieron, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chisme sano y las series turcas. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Chao, chao.